yo quiero ir, cuáles deben ser los pasos que debo seguir, y en cada uno de esos pasos, independientemente de lo financiero, tomando los otros tres enfoques, las otras tres perspectivas, yo puedo ir avanzando y observando que logro un determinado resultado porque eh, apliqué herramientas de visión, que son los indicadores, a, eh, a determinadas actividades y a determinadas metas y objetivos. Entonces, este tablero, que me está indicando cómo funciona, yo lo ajusté a esta alineación de las estrategias y lo amalgamé a los cuatro enfoques, no solo el financiero, sino el de satisfacción de los clientes, los procesos internos y el tema de aprendizaje y crecimiento de la organización. Veíamos esto que no me tengo que olvidar, este es para mí una de las filminas más importantes, observar que normalmente las empresas se manejan con una sola perspectiva y es muy poco para saber realmente si la empresa funciona correctamente. E inclusive este poco es tarde, siempre es histórico y no puedo llegar a hacer ajustes correctos. Yo tengo un resultado, yo tengo unas determinadas ventas que ya fueron y donde yo apliqué que el personal de comercial era el adecuado. Como yo supe que los clientes estaban satisfechos. Todo esto lo observo en otras perspectivas. Bien, acá reitero sobre estas causas, efectos que vamos a ver en el ejemplo, que para lograr yo aumentar mis ventas, que este aumento de ventas me va a permitir aumentar las utilidades, antes debe haber trabajado en la perspectiva de clientes, como mejorar la imagen o mejorar la satisfacción del cliente. Pero para poder mejorar la imagen, antes tuve que haber trabajado en procesos internos para mejorar los productos, para mejorar el servicio, para mejorar la gerencia de proyectos, adquirir nuevas maquinarias o nuevas tecnologías y a la vez, para hacer todo esto, he tenido que tener tanto en equipamiento como en capital humano aquellos adecuados para así lograr todos estos pasos que nombré precedentemente. Bien, ya habíamos dicho, para seguir recordando algunos de los puntos, era cómo funcionaba. Lo primero es saber que trabajo con cuatro frentes, cuatro perspectivas, defino objetivos y responsables. Este punto de responsabilidad, Kaplan llega a decir en la parte de la implementación que el éxito está en que no solo los responsables de áreas, sino todo el equipo de trabajo pasa a ser responsable. En el ejemplo que vamos a ver, este móvil, esta empresa petrolera, eh, directamente los choferes de los camiones lo hacen responsable como veedores de cómo están los servicios en las estaciones de servicio. Es decir, ellos deben reportar lo que observan, lo toman como visitadores estratégicos en las empresas, en sus distribuidores, para saber si realmente se está respondiendo o están respondiendo de acuerdo a lo que se estaba buscando. Entonces, esta determinación de responsable es crítica y determinante. Es decir, me hago cargo para verificar que se esté haciendo correctamente y a la vez que lo esté haciendo correctamente. Y, por supuesto, indicadores. Indicadores no solo en los objetivos, indicadores en las metas e indicadores en los inductores o también denominados como iniciativas. Bien, el caso que vamos a analizar. El caso de esta empresa fue a fines del 90 y hace referencia a el nombre de la empresa es Mobile North American. En este caso, lo pueden encontrar en su segundo libro, está todo explicado. Esto es un simple resumen de presentación, pero está en el segundo libro que hace Kaplan y Norton,
cómo aplicar el cuadro mando integral. Al inicio del libro ya saca este ejemplo como para que después se entienda cómo se debe trabajar. Y él indica que hay son 5 pasos trascendentes que se deben ejecutar. El primero es traducir las estrategias que se definen a términos operativos. Como vemos, yo ya acá no estoy hablando en sí de las perspectivas, no estoy hablando de las estrategias, de los objetivos, de las metas, sino es cómo aplico, cómo logro esto que yo tengo claramente, que tengo que definir responsables, que tengo que definir estrategias, que tengo que estar definiendo objetivos, los indicadores, me viene y me dice, lo primero es lo que pensó, llévelo a temas operativos. El segundo punto, una vez que ya definió cómo lo va a aplicar, empiece a alinear a la organización. El tercer punto es que esa estrategia sea un trabajo diario, que forme parte culturalmente. Ayer indicaba uno de los asistentes, creo que era Emanuel, donde decía, sí, ya estamos cargando los datos, pero esta es la gran dificultad. Claro que sí. Es decir, nos vamos a encontrar con esa dificultad y nos vamos a encontrar con muchas otras dificultades, como son el análisis de los indicadores y también de las acciones que se deben estar haciendo. El cuarto punto es hacer que esta estrategia sea un proceso continuo, que sea culturalmente. Yo trabajo de esta forma, no hoy, sino en forma permanente. Yo empiezo a trabajar con estos ERP o trabajo con el Balance Scorecard como puedo estar trabajando con un Excel, como puedo estar trabajando con un email, enviando email, que forma parte del trabajo cotidiano. Esto forma parte de mi trabajo, la carga de información, del análisis de los relojes y ver que cuando tengo un desvío, tengo que ajustar. Y por último, y lo menos importante, y por eso es un círculo, es la movilización de ese liderazgo para el cambio. Lo más difícil es entrar a hacer el cambio. Es decir, yo estoy indicando que de ahora en más no puedo seguir trabajando igual o mejor de lo que estaba haciendo, sino que es distinto. Empiezo a trabajar con este ERP y dentro del ERP yo tengo el Balance Scorecard y forma parte del sistema. Bien, ¿qué punto es determinante para aplicar el Balance Scorecard? Que hay 2 formas de ver las perspectivas. Y eso fue su gran sorpresa, Kaplan, al casi concluir su primer libro. Que las perspectivas las presentó primero la financiera, indicando que era lo que se venía analizando, los ratios financieros eran lo que regían en ese momento y que no podemos prescindir de ellos. Pero rápidamente indicó que habían 3 perspectivas más estratégicas. Las perspectivas de cliente, segundo, que desde las perspectivas financieras yo digo que quiero un determinado resultado, pero para tener ese resultado debo entrar a la perspectiva de clientes. Decir cuánto vendo o cómo llego a satisfacer a esos clientes, o cuál va a ser mi mercado, o cuántos productos más voy a crear para satisfacer y lograr este resultado. Después de la perspectiva de cliente pasa a la perspectiva de proceso. Para hacer ese desarrollo de zonas, por ejemplo, creación de zonas que he definido, he tenido que trabajar en el proceso interno como investigación, como preparar al equipo de ventas, si se trata de nuevos productos. Y en el cuarto lugar, el de aprendizaje y crecimiento, que se refiere a 2 aspectos claves. Es lo que se refiere al capital tecnológico o equipamiento y al capital humano. Debo tener un capital humano idóneo para poder hacer todos los anteriores. Entonces, las perspectivas miradas desde un tablero, desde su creación,
es en ese orden, de arriba para abajo para la definición del plan. Yo defino el plan primero definiendo a dónde quiero llegar, cuál es mi visión, y voy bajando en las otras perspectivas. Pero cuando lo estoy ejecutando, perdón, cuando lo estoy ejecutando, para ejecutarle, las perspectivas son inversas, son de abajo para arriba. Primero busco el equipamiento, primero preparo a la gente para lograr los procesos adecuados, y con procesos adecuados voy a llegar al mercado, a las zonas o a los productos o a las ventas que yo quiero, y teniendo estas ventas, teniendo un control de costos, teniendo un control de gastos, llego a las perspectivas financieras que será el resultado. En ese juego es donde está el gran potencial del Balance Scorecard y del desarrollo de lo que creó Kaplan y Norton. Vuelvo de nuevo a decir, las perspectivas se definen de arriba para abajo. Primero, lo financiero; segundo, la perspectiva de clientes; tercero, la perspectiva desde los procesos internos; y cuarto, del aprendizaje y crecimiento. Pero cuando estoy ejecutando, el desarrollo se hace de abajo para arriba. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Recién empezamos. ¿Estamos todos bien? Bueno, Todo bien. gracias, gracias. Empecemos a hablar de esta empresa, Mobil North America. Era una petrolera, fines del 90, que tenía graves problemas. Se lo llaman a Kaplan y a Norton, a ellos. Kaplan y Norton implementa el Balance Scorecard durante aproximadamente desde el año 95 hasta el 2002 aproximadamente, pero en estos últimos 5 años, más de 300 empresas ellos implementan con su equipo. Una de ellas es esta Mobil North America, que es una petrolera que ya van a ver cuando vamos a ir desarrollando este caso, que yo digo, wow, yo creo que YPF hizo esto. Ya van a ver, YPF me parece que aplicó este programa. Esto está documentado en su segundo libro, en Kaplan, como yo lo he resumido a través de esto. Y dice que él se encuentra con una empresa que la rentabilidad era del 6 al 7% de rentabilidad en base a este ROS, que es la expresión en inglés, que es el retorno a través del capital humano o de los empleados. Y este porcentaje del 6 al 7% estaba muy por debajo del costo del capital. Es decir, ellos pagaban por su capital arriba del 6, el 7% por tenerlo. Es decir, si yo miro la rentabilidad por empleados, era del 6 y del 7. Pero si yo me preguntaba cuál era el costo financiero por tener todo este capital, si lo vendía y cuánto me daban, estaba muy por debajo este porcentaje del que me hubiesen pagado por el costo del capital. Así que se ponen como objetivo 2 puntos que son claves: llevarlo al 12% en 3 años. Eso es un objetivo estratégico. Digo, ¿cuánto y cuándo? 12% en 3 años. Es decir, querían aumentar en 100% el porcentaje de rentabilidad que estaban teniendo para que fuera competitivo. En una industria madura, porque no estamos hablando de una GNC o de energía, otro tipo de energía. No, en una industria que estaba un poco achatada, pero sabían que este porcentaje era viable porque habían analizado dentro de la industria que algunas lo habían logrado. Bien, entonces dicen
de acuerdo a este objetivo, que era llevar a un 100% la rentabilidad en 3 años, dicen, bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a definir? Y dicen que tienen 2 estrategias determinantes. Por un lado, productividad y por otro lado, crecimiento. Cuando hablan de productividad, dicen que ellos son ineficientes. Esta empresa es ineficiente, por lo tanto, debemos bajar costos, reducción de costos dentro de productividad. Ya empiezan a hablar de un aspecto clave que es reducción de costos y rotación de activos. Veían que tenían muchos activos que no estaban produciendo lo que deberían estar produciendo. Y a veces a lo mejor podían tener camiones que no eran utilizables, o también se encontraba con plantas o alquileres de edificios, o ya tenían edificios propios que no eran tan productivos. Eh, entonces, es muy importante esta parte que es clave, porque uno de los puntos es los activos inmovilizados tienen que ser productivos. Y si yo me encuentro con muchos, si yo puedo evaluar qué activo es estratégico y qué activo es productivo y eficiente, voy a poder descubrir cuál no lo es y cuál me tengo que desprender. Un tema que es clave a la hora de encontrarnos con una cierta liquidez, para saber si realmente yo acá sería uno de los indicadores, es decir, que decía, desde el punto de vista de activos, la rentabilidad estaba por debajo, ese 6%, de lo que hoy tenían la rentabilidad por activos o lo que pagarían por estos activos. Y otra estrategia es la de crecimiento. Veían que debían buscaron 2 conceptos muy importantes, que es el crecimiento de volumen y creación de nuevos productos. Se alcanza a ver el segundo punto no sé si no sé si lo tenga que subir un poco. Ay, perdón. El segundo punto es desarrollo de nuevos productos. Dentro de crecimiento estamos hablando, eh, bien, el segundo punto dentro de crecimientos, estamos hablando de desarrollo de nuevos productos. ¿Con qué se encontraba Mobile North American? Se encontraba que vendía únicamente un commodity, que era gasolina, gasolina barata. Competía, trataba de competir con otras distribuidoras de productos eh, a un valor competitivo. Entonces, observa que debo vender un poco más, tengo que vender un poco más, pero también tengo que trabajar sobre la creación de nuevos productos. Bien, entonces, dentro de la perspectiva financiera, yo tenía el objetivo es llevarlo al 12% en 3 años. Las estrategias estaban divididas en 2, ser más productivo y vender más de los productos que yo tenía y nuevos productos. Y para ser productivo debo bajar costos y debo hacer una rotación más activa y más productiva sobre los activos. Bien, esto es desde la perspectiva financiera. Dentro de esta perspectiva financiera, que yo estoy hablando sobre objetivos, estrategias, y me está quedando la parte de indicadores o la parte de acciones, que ya vamos a ver algunas sobre lo que se refiere al proceso interno. Pero yo acá es muy importante observar dónde me tengo que concentrar. Y ellos dicen,
seamos más productivos, transfiramos a la gente que entienda que debemos ser más productivos, debemos bajar costos por accidente, bajar costos de combustible, bajar costos de personal. Tengo que bajar 2 o 3 puntos para llegar al doble de lo que yo estoy buscando. También debo aumentar volúmenes para lograr este posicionamiento correcto. Bien, empiezan a analizar la perspectiva del cliente y específicamente los objetivos. Dice, bueno, hemos dicho que queremos dos objetivos, objetivos o estrategias en la perspectiva financiera que estaba referida al crecimiento. Y en el crecimiento decía, quiero más volumen y quiero nuevos productos. Pero se tuvieron que hacer una pregunta que era muy importante, que quién eran sus clientes. Entonces, antes de definir los objetivos, ellos dicen, ¿quiénes son nuestros clientes? Dice, nosotros somos una petrolera, pero no llegamos al consumidor en forma directa. Nosotros tenemos estaciones de servicio que ellos le venden a los consumidores. No tenemos estaciones de servicio en forma directa. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos dos tipos de clientes, las distribuidoras y los consumidores. Y observa que dentro de las distribuidoras tenían distribuidoras competitivas y distribuidoras no tan competitivas. Eso le hacía perder muchas veces rentabilidad. Y por otro lado, cuando analizan los clientes, los consumidores que van a las estaciones de servicio, que hay 3 tipos de clientes. Está el cliente que compra por precio, el que busca precio. Este representaba el 20% de la torta del consumo de gasoil en las estaciones de servicio. Disculpen. El segundo punto es aquellos que compran poco, que no es muy importante, pero no tienen en cuenta el servicio ni el precio. Paran en cualquier estación de servicio, ponen poquito, consumen, a veces podemos estar hablando de jubilados, personas mayores, que van, se acercan a la primera estación de servicio, salen poco y no tienen mucho consumo. Después estaba la parte de esta generación joven que buscaba algo más que combustible. Buscaban un poco de atención, también buscaban un lugar como para quedarse y que hubiera wifi, para comunicarse, para charlar, para tomar algo, para un encuentro. Buscaban un poco más de servicio. Estaban el consumo de mujeres que buscaban seguridad, higiene y servicio, iban a esas estaciones de servicio que fueran confiables. Y había un quinto grupo que eran los de alto consumo, de mucho consumo, pero que también en este de alto, que viajaban mucho, buscaban identificarse con una determinada marca. Ante esto, habían observado que los ejercicios anteriores, en los años anteriores, la política que había hecho Mobil North American era competir en precio, porque habían otras gasolinerías que tenían mejor precio y entonces habían bajado los importes para ser competitivos y no perder de ventas. Pero lo único que habían logrado era satisfacer a los 2 primeros, a lo sumo. A los otros también, pero era para retener a los 2 primeros consumidores. Entonces, su estrategia fue prescindir de un 30% de los consumidores. Hacer un trabajo diferencial, como por ejemplo, eliminar el combustible común. Y los otros, tipo premium, tipo especial, elevarlo un poquito más y no ser competitivo en precio. Si quieren precio, vayan a estas estaciones blancas, que le van a dar precio, pero no pueden no ser confiables. En cambio, acá van a pagar un poquito más, pero van a tener otro tipo de servicio. Esa es la gran estrategia que ya vamos a ver cuando ya definen quiénes son sus consumidores o sus clientes.
Y por parte de los distribuidores van a levantar la vara de exigencia, pero dándole mejores beneficios. Aquellos que cumplan determinados requisitos le darán un porcentaje mayor y los otros van a buscar prescindir de ellos. ¿Se ha entendido hasta acá este concepto que es muy importante sobre, antes de definir eh, las estrategias que quiero aplicar en las perspectivas de clientes, tengo que saber quiénes son mis clientes, o cuál es mi mercado, o cuál es mi mercado objetivo? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Acá me están poniendo. Sí, Gustavo, perfecto. Muy bien, Gustavo, gracias. Vayan colocando alguna observación, algún dato. Entonces, dicen, lo primero, ya una vez entendido, dicen, bueno, mis distribuidores los voy a seleccionar y a los que seleccione los voy a desarrollar. Este va a ser el trabajo objetivo y estratégico que va a tener. Y los consumidores, me voy a concentrar en estos tres. Los consumidores de alto consumo, que es de clase media alta, mujeres que buscan seguridad, higiene y servicio, voy a tratar de absorber a todas, y por parte de la generación joven que busca algo más que combustible, darle un lugar para, llámese, de lavado de vehículos, cambios de aceite, y voy a ir teniendo un mini market que puedan en el tránsito descansar y sentirse cómodo o encontrarse con alguien en particular. Bien, ¿cómo van a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Cuando estaba hablando sobre el consumidor, la estrategia es deleitar. Ya sé que tengo estos tres que no le interesa solo el precio. Yo voy a tener el precio un poquito arriba, apenas arriba, pero eso me va a permitir deleitar al consumidor. Voy a trabajar con productos premium, que eso va a dar una garantía, me va a permitir ser confiable. Voy a trabajar mucho con la limpieza, la seguridad y la confiabilidad, que la compra sea rápida, que no sea, tenga que ser demorada porque no tengo personal. Voy a hacer que haya personal, que haya personal, que haya personal capacitado y que el equipamiento, llámese el sistema que emite la factura o el pago y el equipo que da el producto, el combustible, tengan una tecnología que no me lo demore a las personas. Y también capacito a los empleados para que sean distintos. Hizo que estos empleados no fueran bombistas, que fueran personas con un rango de formación superior a lo normal. Por lo tanto, lo voy a vestir, lo voy a hacer que tengan una presencia y una educación distinta. A este grupo de empleados se lo prepara con una tarjetita de 5 puntos que son claves que siempre deben llevar en su camisa, que consiste que si yo veo que un auto se estacionó y yo estoy atendiendo a otro, voy a mirarlos y, para indicar que ya vi que llegó y que en unos minutos va a ser atendido. Es decir, que no se sienta el cliente como diciendo, llegué y, y nadie me está atendiendo. Yo digo, sí, ya alguien me está atendiendo, ya va a venir a brindarme el producto que yo estoy necesitando. Y por otro lado, todo lo que se refiere a la atención de comunicación y despedida también son puntos muy importantes de ofrecer. Quiere que le mida el aceite, quiere que le limpie el parabrisas. Muchas gracias por venir, esas despedidas, muchas gracias por venir a la estación, a nuestra estación, lo esperamos la próxima vez. Es decir, son aspectos que empiezan a trabajarse sobre los empleados. Y se trabaja en una relación de ganar y ganar con los distribuidores. Se le da un mejor porcentaje, se le hace que se lo empieza a capacitar, financiar el cambio, por ejemplo. Ya no se le pide solamente al distribuidor que cambie toda la parte de estructura, sino que lo acompaña a cambiar
la imagen de las estaciones de servicio. ¿Con qué lo hacen? Con la venta de determinados activos. ¿Esto significa que lo pierden? No, no, lo financian, o sea, lo entregan y las distribuidoras deberán devolverlo, esta financiación. ¿Pero cómo la logran? A través de ventas de determinados activos que estaban inmovilizados para movilizar estos activos a través de créditos, por ejemplo, a los distribuidores. Entonces hay un cambio de concepto muy, muy fuerte. Esta es la estrategia que se aplica sobre la perspectiva de clientes. Volvamos. Estos eran los objetivos. Antes de determinar los objetivos, teníamos que habían visto quiénes eran los clientes, determinan los objetivos y saben que deben ir a dos objetivos muy claros, que es al cliente directo y al cliente indirecto, y qué se va a hacer o qué se busca que se haga con este tipo de clientes. Después que se definió eso, se dice cuáles van a ser las estrategias. Deleitar y relación de ganar y ganar. ¿Qué acciones se van a ir haciendo? Ya la vamos a ver en la siguiente perspectiva, que es directamente la perspectiva de todo el trabajo interno, que es la de los procesos internos. Entonces se dice, bien, para lograr todo lo que habíamos dicho en las otras perspectivas, ¿qué debemos buscar? Y vamos a tener que crear nuevos productos. Entonces voy a crear un grupo de trabajo para que empiecen a ver nuevos productos. ¿A qué se refieren nuevos productos? Se refieren a ver la parte de lavado de autos, la parte de cambio de aceite, la parte del servicio de mantenimiento de neumáticos, la parte del mini market. Empiezan a verse distintos productos para que esto genere nuevos ingresos. Uno de los nuevos productos, por ejemplo, que crean es todo lo que se refiere a venderle a fincas, a estancias, o sea, hacer una venta mayorista, a lo mejor en forma directa o indirecta, poniendo distribuidores de mayoristas de combustibles. En ese momento no habían como mayorista de combustible, entonces ya pongo unas distribuidoras diésel para vender determinados combustibles o vender fertilizantes, que también es otro de la creación de nuevos productos. Empiezan a decir, bueno, hay que dar mejores servicios, servicios de atención, servicio de cafetería, servicio de limpieza. Para poder determinar todo esto vamos a tener que poner un comité, alguien que empiece a entender a estos consumidores. Entonces, en este proceso se trabaja con el buscar comprender a estos nuevos consumidores, el desarrollo de los distribuidores, mejorar el rendimiento de los activos y trabajar sobre la seguridad y la higiene. Sabemos que debe haber seguridad e higiene. Bien. ¿Y qué estrategias empiezan a aplicarse? Empiezan a aplicarse, digamos, bueno, si yo lo que buscaba era comprender al consumidor qué es lo que está buscando, empecemos a hacer encuestas. Desarrollemos encuestas, que las encuestas, llámese telefónicas, presenciales, por email, etcétera, 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 por WhatsApp, en ese momento no estaba, pero todo ese trabajo de encuestas forma parte de saber y de entender al consumidor para poder darle el servicio que está buscando. Vamos a empezar a trabajo en equipo. Yo tengo que trabajar en equipo. ¿Y a qué me refiero en equipo? El de logística, el que llega, el camión que llega, el chofer, el playero, el dueño de la playa, deben trabajar junto con alguien de la distribuidora para hacer entender de que todo tiene que ser correcto. No puede ser que el camión llegue e interfiera, por ejemplo, en un horario pico de ventas, porque esto va a hacer que el consumidor se resienta. Tampoco puede ser de que llegue el camión y el
playero no lo ubique o no le preste atención en el tiempo que corresponda. Y por otro lado, el distribuidor, el dueño de la estación de servicio, hacer que todo eso funcione correctamente, lograr que tanto desde la petrolera, de la distribuidora y del equipo de cada uno trabaje en equipo, o sea, una interdisciplinaridad no solo dentro de una organización, que era la organización de Mobile North American, sino que también de cada uno de los distribuidores con que se le estaba vendiendo el producto. No podía el camión perjudicar la satisfacción del cliente. No podía provocar un derrame. Entonces eran puntos claves. La contratación de consultoras de comunicación, cómo iban a comunicar todo esto al medio para que hubiera una alineación de lo que estamos haciendo correctamente, que en nuestro público, o no era a todo el público, nosotros queríamos dirigirnos, Móvil se quería dirigir a un público en particular y no solo demostrarlo, sino irle indicando que así eran la petrolera y la distribuidora. Se creó y se crea, y actualmente existe del cliente incógnita, es decir, habían clientes incógnitas en todo el país observando si se iba logrando correctamente en todo el tránsito, es decir, si el camión llegaba en el horario previsto, si habían habido preguntas que se le hacían a la parte del chofer, pregunta al despachante del combustible antes de ser cargado en el camión, un cliente que consumía producto, este cliente consumidor, en cada uno de los servicios que daban las distribuidoras, sí era el correcto. Y con estos informes se juntaban a trabajar con cada uno de los distintos responsables. Recordemos que yo tengo responsables de cada chofer y el responsable de su propio camión. Cada playero era el responsable de su turno. Cada dueño de las estaciones de servicio era el responsable de que su estación de servicio fuera la correcta y se le iban colocando indicadores de funcionamiento y a la vez eso hacía que hubieran premios en beneficio, un punto más, un punto menos o algo en particular que se le daba a las estaciones de servicio. Y así se iban colocando distintos tipos de premios o de exigencias. En otro orden, todo lo referido a estudio. Se hizo todo un estudio de mercado y el programa de mantenimiento de equipos. La perspectiva ahora de aprendizaje y crecimiento. El equipo humano y el equipo tecnológico y el equipo, todo lo que se refiere a capital también. Era crear un clima de cambio, crear programas de acción, designación de personal como responsable de cambio, contar con este equipo humano competente, tener estos sistemas, como indiqué anteriormente, y los equipos de última generación se hicieron todos cambios en ese periodo de estos años, y el trabajo del mantenimiento. Se desarrolló un trabajo de mantenimiento para que el equipamiento no ocasionara un problema para la satisfacción del cliente, que era el objetivo que se buscaba, tener clientes fieles y de mayor consumo. ¿Qué se hizo? Se capacitó, se controló el cambio, hubieron compras de nuevo equipamiento. ¿Con qué se compraron? Con estos capital que estaban en desuso. Influir en el cambio y se buscó, en este caso, trabajaron muy fuertemente con ERP y Balance Scorecard que acompañara toda esta gestión del cambio. Es decir, implementaron todo esto a través de esto para obtener los datos suficientes y que cada sector, cada estación de servicio, cada responsable de área tuviera su cuadro de 4 o 5 indicadores. ¿Por qué era todo esto? Por lo que habíamos dicho el día de ayer. Por un lado,
tener en una sola plantilla cada responsable gráficos o relojes que me indicaran a qué velocidad voy, cuántas son mis ventas, el rumbo, si voy hacia lo que yo estaba buscando, ver dónde posiblemente podía tener determinadas fallas y en qué sectores estaban funcionando de acuerdo a lo que se había programado. Y por otro lado, a través del Balance Scorecard y del ERP, se marcaron ritmo y orden. Todos tenían que trabajar de acuerdo al sistema. Todo había que trabajar de acuerdo al sistema. Esta planilla, que creo que la pueden haber recibido, si no la van a estar recibiendo en el día de hoy, que está dividida en dos partes, es todo lo que es descrito. Esto forma parte del libro y habla sobre la perspectiva financiera, la perspectiva de cliente, la perspectiva de proceso interno y la perspectiva de aprendizaje. Dicho de otra forma, pero en resumen, esto está diagramado, este clima de acción, trabajar sobre la tecnología, como estaba indicando sobre aprendizaje, crear nuevos productos, y ahí se van colocando los indicadores que corresponden. Yo acá, para que vean otro formato, pero más o menos lo mismo, el financiero, el de cliente, el de procesos internos. Esta también la deben haber recibido, que son los pasos que debo seguir y qué áreas intervienen. Esta es la planilla que ellos usaron como para coordinar, sincronizar objetivos con metas y con acciones o lo que se denominan inductores. Bien, antes de cerrar, vamos a pasar ahora a ver un caso práctico a través de un ERP. ¿Vieron que ayer yo se lo presenté en Filipinas? Bueno, hoy vamos a ver cómo el Balance Scorecard funciona dentro de un ERP. En este ERP, esperen un segundo. Dentro de este ERP, van a ver cómo, que es el ERP que tiene el Balance Scorecard, Trilay, van a poder observar cómo todos estos pasos, todo este árbol que nosotros tenemos, funciona dentro de un ERP. Ya no desde la teoría o de la filmina, sino de una realidad. Así que le pedí a Verónica que por favor eh, me ejecutara el sistema de Triley. Acá tengo algunos mensajes. Bien. Bueno, Daniel, bueno, gracias. ¿Cómo le va? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a presentar en el sistema, digamos, la práctica de la teoría que ha explicado muy bien Daniel y que realmente es fundamental para poder aprovechar la herramienta. O sea, la herramienta nosotros la tenemos hace años en Triley y muy pocas empresas la aprovechan, sobre todo por el desconocimiento de la teoría, y realmente es muy difícil desde el lado nuestro que el cliente pueda saber todo esto en una sola charla. Entonces, bueno, me parece muy apropiado que puedan conocer como para ver si les interesa y puedan llegar a aprovechar. No sé si se ve mi pantalla. ¿Está Sí. compartida la pantalla? Sí, ok. Sí, perfecto. Bien, entonces, bueno, arranco. Acá tenemos un caso práctico donde tenemos un árbol del Balance Scorecard, donde arrancamos con la perspectiva financiera del ejemplo que acaba de poner Daniel y la perspectiva de cliente, ¿sí? Lo que tenemos diferente, que no tenemos exactamente el caso este, es otro caso, pero bueno, en este otro caso definimos varias estrategias, dentro de las cuales tenemos mejorar el nivel de endeudamiento, mejorar el ciclo de cobranzas, mejorar la rentabilidad, mejorar los ingresos, generar ahorros y costos de eficiencia y obtener ganancias de las inversiones. Y cada una de las estrategias, a su vez, puede tener uno o muchos objetivos.
En este caso tiene un objetivo y 3 mediciones, por ejemplo, que es bajar el costo financiero por endeudamiento. ¿Y cómo lo vamos a medir? Vamos a medir el ratio de endeudamiento patrimonial, el costo financiero y el ratio de endeudamiento total. Después podemos mejorar el ciclo de cobranza, para lo cual el objetivo es reducir las cuentas por cobrar, y la medición es el ciclo de cobranza. Y así podemos ir viendo distintas, digamos, la estructura del arbolito. Este árbol que ustedes ven acá se arma a medida de cada empresa. O sea, primero hay que hacer todo el trabajo que está planteando Daniel y después empezar a armar el árbol. Entonces, muchas veces en la práctica nos ha pasado que la empresa dice, yo quiero el balance scorecard. Y nosotros tenemos que preguntarle, bueno, les ayudamos a armarlo, pero ¿qué estrategias tienen? O sea, primero, ¿qué perspectivas vamos a analizar? ¿Qué estrategias tiene la empresa? ¿Qué objetivos quieren tener? Bueno, y ahí la empresa es la que no sabe. Normalmente nos dicen, no tengo ni idea, o sea, no sé cómo armar este árbol, o sea, no. Entonces, bueno, ahora tienen este conocimiento que me parece fundamental, como para que de alguna forma, en conjunto, ustedes puedan lograr tener esta información que creo que les puede ayudar muchísimo a hacer más eficiente cada una de las empresas. Bien, entonces, si vamos a ver un caso en particular, como para ser un poquito más específico, podemos ver que cada uno de estas distintas ítems obviamente se pueden crear, se pueden modificar y el punto es que ustedes dirán, ¿cómo yo hago? Porque en este caso, fíjense que tenemos perspectiva financiera y perspectiva del cliente, porque está armado de forma tal de obtener los datos en forma automática. Cuando nosotros vamos a la perspectiva de procesos internos y demás, tenemos que mediciones que no vamos a absorber en forma automática como un dato entry lake porque no tenemos forma. Por ejemplo, hay ejemplos de alguna merma en particular o ausencia de algunos empleados de algunas áreas o cosas que queremos captar en particular, tenemos que hacer una medición manual. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una medición, tenemos la opción de crearla o automática o en forma manual, que es un punto fundamental. Ahora, si fuera en forma manual, alguien que va a ser el responsable va a recibir un requerimiento con la periodicidad que corresponda según lo que hemos definido y va a tener que cargar ese número, ¿sí? Ese número de la encuesta de satisfacción, ese número de cantidad de merma, de cantidad de ausentismo, lo que sea, que no lo podamos sacar del sistema en forma automática. ¿Qué tiene de bueno esto? Que se puede empezar con algunos datos automáticos y algunos otros que todavía no están cargados o nos falta gente para cargar y demás en forma manual. Entonces no hace falta tener todo absolutamente cargado para empezar con el Balance Scorecard. Todo lo contrario, ¿qué me hace el Balance Scorecard? Me obliga a ordenarme, porque cuando yo ya me cansé de cargar los datos, digo, no, a ver, hagamos algo para que esto no lo tenga que hacer a mano, ¿no? Bien, el punto es que si es manual, llega un requerimiento y una persona pone el número semana a semana o mes a mes. Si es automática, tenemos variables, que estas variables son muy interesantes porque ya están predefinidas. Entonces, las variables, por ejemplo, ¿qué son? Ingresos, egresos, activos corrientes, activos no corrientes, costos operativos, costos administrativos, costos de personal, etcétera. Ya están predefinidos y en base a distintas situaciones, el tipo de cuenta, si el centro de costo al que he ido a parar es de administración, si es operativo, si es de personal, si es financiero, y un montón de cosas que obviamente tienen que ver con esto, hace que esa fórmula o ese activo, ese ingreso, ese gasto, venga a parar al sistema. Entonces, el punto es que cuando vamos armando la medición, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para ver qué vamos a obtener y cómo lo vamos a hacer. Luego vamos a ver que este arbolito le vamos a poner, digamos, vida. Entonces, en algún momento, lo que hacemos es calcular los datos con una acción que está por aquí y le decimos vamos a cargarle datos. Cuando le cargamos datos y recalculamos, nos aparece esta situación.
tenemos el mismo árbol que recién, pero colorido. Acá, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que tenemos un balance scorecard, una perspectiva, a su vez la estrategia, el objetivo y las mediciones. ¿Qué va a pasar? Fíjense que cada objetivo tiene un porcentaje porque es una o un promedio o el mejor o el peor de sus hijos, que en este caso son las mediciones. Entonces, bueno, hay muchos factores, muchas cosas interesantes que se pueden tratar con esto. De alguna manera no es para que se compliquen, pero es para que se entienda que se puede hacer lo que quiera. Se tienen en cuenta mediciones con tendencia positiva o mediciones con tendencia negativa. Mientras más mejor o mientras menos mejor, ¿sí? Entonces eso también se tiene en cuenta y es fundamental. Ahora, si yo me voy a analizar cada cosa en particular, yo podría decir, a ver, quiero ver las estrategias. Bueno, las estrategias están en esta situación. Tenemos el 99% en esta, el 77% en esta, el 94% en esta. Y podría saber perfectamente quién es el responsable, cuál es todo el proceso de plan de acción y demás, que ya lo vamos a ver en un ratito. Y lo más importante, o sea, lo que más se busca ver es el hijo, ¿no? Que es lo que decía Daniel, o sea, el indicador final. El indicador final es básicamente lo que me nutre todo para arriba. Entonces acá verán que tengo, por ejemplo, costos administrativos, que estoy en el 84,92%. Si yo le hago clic, puedo ver cómo llegamos a este costo administrativo. Entonces tengo un valor, un esperado y una alarma. ¿Cómo llegué a este valor? Tengo una fórmula, en este caso es costos de administración dividido los ingresos. También digo que tengo una tendencia negativa y con esta información voy a decir, bueno, 22%. Qué difícil darme cuenta, digamos, cómo llegué a ese 22. Entonces tenemos otra pantalla que nos va a mostrar las dos variables por separado, el costo administrativo y el ingreso. En la práctica lo que sucede es que tiene que haber una persona de control de gestión para, antes de que el CEO vea todo esto, el dueño de las empresas lo mire, verifique que esta información que llegó sea correcta. Puede pasar que fue mal imputada, que un costo administrativo lo mandaron a operativo, que un costo operativo lo mandaron a financiero y un montón de cosas. ¿Qué tiene de bueno? Que al verlo en forma periódica nos damos cuenta de eso, porque la curva no puede ser tan diferente. O sea, si vos vas viendo que tiene sentido, decís, bueno, está aceptable. Cuando vos ves un pico, ahí te llama la atención y es donde uno va a buscar. Nos pasó en un caso muy importante que hacían tipo la bicicleta. En los primeros días del mes hacían una nota de crédito enorme de la factura que habían hecho inflada el último día del mes para cobrar la comisión. Entonces veíamos todas unas curvas en las ventas rarísimas, o sea que no se entendían hasta que descubrimos que pasaba eso. O sea, eso fue un caso real que fuimos a ver y claro, el vendedor hacía una venta a un amigo, a un proveedor conocido, enorme, y el primero del mes le hacía la nota de crédito. Entonces venía haciendo la bicicleta hacía 3 años y recién con un reloj o con un gráfico se pudieron dar cuenta que estaba pasando eso. Bien, entonces acá tenemos los costos administrativos y los ingresos y el valor que da esa fórmula. Ahora vamos a ver lo más interesante. Hasta acá es todo, digamos, muy básico y vamos a ver lo que es el dashboard. El dashboard básicamente es el pizarrón. Esto es lo que dice Daniel que hay que tener. Este es el tablero que deberían tener, que pasa a ser, digamos, los gerentes que lo empiezan a usar pasan a ser adictos, literalmente. Se vuelven locos cuando el tablero no les sale, cuando un gráfico se les desvió, cuando, o sea, ¿y qué pasa? Obligan a todo el sistema a funcionar, porque es como que dicen, no puedo ver, porque lo que me está mostrando es incorrecto. Hay alguien que no ha revisado y empiezan todos a volverse locos para que el SEO vea lo que tiene que ver, ¿no? Entonces hace que el motor funcione, porque quieras o no, lo obliga. Fíjense, acá tenemos 4 cuadrantes. Este es un gráfico de calor que básicamente me muestra dónde están más las ventas de la empresa. En este caso, se configura, depende de lo que queramos, ¿no? Pero podríamos ver el mapa del mundo, podríamos ver el mapa de Mendoza o de una ciudad en particular, y lo que muestra es dónde más se vende.
Acá podemos ver distintos balance scorecard, en este caso hay uno solo en el 2023, pero si tuviéramos varios balance scorecard, podemos ver los relojes de cada uno de los balance scorecard. También tenemos experiencia de empresas que tenían más de 15 balance scorecard por año, ¿sí? Porque armaban balance scorecard por cada unidad de negocio. Es como que no mezclaban. Si yo tengo por ejemplo, una farmacia que vendo medicamentos, perfumería y bazar, hacían un balance scorecard por cada unidad de negocio con responsables distintos, objetivos diferentes y demás. Y tal vez un balance scorecard genérico de toda la empresa. Entonces, ahí está lo que decía Daniel de que cada uno va a mirar lo que tiene que ver, ¿sí? Cada persona tiene un permiso en particular, esto no se ve por todos, sino se ve solamente por los responsables. Bien, después vamos a ver el cuadrante que tenemos que vamos a definir una vista de las perspectivas, una vista de las estrategias, una vista de mis objetivos y una vista de las mediciones. Entonces, dentro de las perspectivas, podemos decir que tenemos un valor, que es el 84,35, y una alarma del 70, ¿sí? Entonces vamos mejor de lo esperado. Y en este caso, la perspectiva del cliente, vamos mucho peor de lo esperado. Entonces, bueno, rápidamente yo me podría ir a la perspectiva del cliente y empezar a revisar qué mediciones o qué estrategias y qué objetivos hay en esa perspectiva para ver dónde está el problema que tenemos acá. Acá luego tenemos las distintas estrategias, donde tengo el mejorar el nivel de endeudamiento, por ejemplo, mejorar el ciclo de cobranzas, y bueno, voy teniendo el valor actual y el valor alarma. Una cosa que no les mostré, que es bastante importante, sobre todo para empresas que trabajan en forma que no son parejas en todo el año, que cualquier medición puede tener un esperado y alarma igual o podríamos tenerlo periódico. Entonces, si la periodicidad de la medición es mensual, lo voy a hacer mensual, pero si la periodicidad de la medición es semanal, esto lo voy a hacer semanal. Entonces, imagínense lo importante que es definir el esperado en función a lo que vienen trabajando históricamente ha pasado, ¿sí? Porque si yo espero vender 20 en una época de ventas bajas y nunca voy a llegar a lo que quiero lograr. Entonces, bueno, esto es bastante importante. Otra cosa que no les conté, que me parece importante que lo entiendan, es que cuando uno define la medición, define la unidad de medida que quiera. O sea, la unidad de medida se escribe, o sea, podrían ser pesos, porcentaje, pollos, canelones, clientes o lo que quieran, ¿sí? Entonces, yo después, ¿qué espero? Esa misma unidad de medida. O sea, si yo espero que sean 20 clientes, después en el esperado van a ser clientes. Como hablo de clientes y clientes, el resultado es un porcentaje, ¿sí? Entonces, yo esperaba que vinieran 20 clientes nuevos y vinieron solo 10 clientes nuevos, tengo un 50% de lo que esperaba, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es que cuando ustedes vean acá, en la parte esta, fíjense que tenemos el porcentaje que les acabo de decir y el valor. Y fíjense que el valor está en la unidad de medida que pone el usuario. En este caso es porcentaje, en este caso es porcentaje, en este caso es días, en este caso es pesos, en este caso es cantidad. Y bueno, entonces es como que es bastante importante esa situación. Volviendo al dashboard, cada uno de estos cuadrantes podríamos verlo, digamos, agrandado, porque recién vieron que tenía que ponerme arriba para ver de qué se trataba. Acá ya me dice de qué se trata cada uno de estos puntos. Y fíjense que yo me fui porque realmente no es muy representativo el esperado. Ven que siempre 70, 70, 70, siempre lo mismo. Y no es normal. En las empresas no esperamos siempre lo mismo porque normalmente hay una diferencia de temporalidad. Bien, otra cosa importante es que estos relojes también los puedo ver en grande y fíjense
cómo me indican muchas cosas, o sea, mi costo financiero está en 97 de lo esperado, el ciclo de cobranza está en un 77, el margen de utilidad un 76, la facturación mensual el 76, o sea, acá los costos operativos 57. Fíjense que cada uno de estos, a su vez, va a tener un responsable, entonces ese responsable es al que voy a levantar el teléfono y lo voy a llamar y le voy a decir qué sucedió este mes, o sea, por qué estamos en un 80%, por qué estamos en un 50% o lo que sea que obtuve, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el responsable es dirigiendo, es el culpable de todo, pero bueno, sería bueno, digamos, tener una reunión con cada una de estas personas, analizar la tendencia, analizar la situación actual y ver dónde están los problemas. Como dijo Daniel, que era muy importante lo que era el plan de acción, ¿no? Entonces, acá tenemos, les voy saltando los temas porque está todo muy relacionado. Acá tenemos los distintos objetivos y dentro del objetivo, por ejemplo, obtener un margen bruto, hemos definido un plan de acción. Entonces, hay que hacer 3 tareas para mejorar esto, para obtener un margen de utilidad bruto al 25%. Tenemos que implementar técnicas para mejorar, hacer una mejora continua como Lean Manufacturing o Six Sigma para reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia. También tenemos que revisar los contratos con proveedores y negociar mejores precios o condiciones de pago. También considerar cambiar proveedores más económicos y de mejor calidad. Y además tenemos que aumentar los precios, si es posible, pero asegurando que el mercado los soporte y bla, bla, bla. El punto es que no solo defino tareas, sino defino responsables y el sistema me permite enviarles un requerimiento. Entonces, les envío un requerimiento y la persona que recibe este requerimiento, por ejemplo, dirigiendo, va a recibir un requerimiento con la tarea que tiene que hacer. Este es el requerimiento. Y esta persona no solo tiene que hacer esto, sino que tiene que hacer un proceso productivo de cómo va a cumplir con esa tarea, porque obviamente nosotros le damos una tarea grande y esta persona a su vez puede delegar y demás. Este proceso productivo va a mostrar un camino crítico y un Gantt, y cuando lo vaya completando, la persona que lo envió va a evaluar cómo hizo las tareas. Entonces ahí está el segundo indicador que hablaba Daniel. ¿Se acuerdan que tenemos la meta, el indicador, el resultado del indicador y después tenemos ¿cómo decías Daniel? ¿Cómo se llama la tarea en la teoría? Iniciativa o inductor. Es, Iniciativa. Todas las partes bien, de iniciativa o iniciación. inductor y la evaluación de esa iniciativa o inductor. Entonces fíjense cómo se van cerrando las situaciones para saber dónde está el problema. O sea, rápidamente podemos observar tal vez la persona que ocasiona la falta de algo en algún área. Obviamente que acá es un todo o nada. Es como que no puedo decir yo lo uso, el otro compañero no, y así no. Es como que o todo camina o no sirve de nada. ¿Sí? Nosotros lo hemos implementado en México en un corporativo de 20 empresas y fue una locura el caso de éxito. O sea, realmente fue impresionante. Digamos, los resultados esperados fueron 4 veces. O sea, se habían esperado, por ejemplo, un 5%, se logró un 20%. ¿Qué pasa? Tal vez en México la gente no tiene, digamos, la proactividad que tenemos acá en Argentina, que hace que si no los controlas, no trabajan. Entonces, esto hizo que, claro, todos estaban mirando el resultado, si hacía la tarea, cómo la hacía, en qué tiempo la hacía. Entonces la gente se activó de una forma impresionante y se lograron resultados increíbles. O sea, pero impresionante. Así que bueno, ha sido realmente un caso de éxito este módulo durante mucho tiempo, pero normalmente en empresas de afuera, no de aquí. Bueno, aquí también tenemos el caso de ADEN, no sé si alguien conoce la empresa. Ellos tenían 18 países, bueno, y en los 18 países tenían este balance scorecard. Bueno, entonces, bueno, seguimos con los relojes. En cada reloj podemos ver de alguna manera el resultado parcial y el porcentaje obtenido según ese resultado.
Otra cosa importante que tenemos que evaluar es cuando queremos ver particularmente una medición. Entonces ahora nos metemos en esta medición particular, por ejemplo, costos administrativos. No sé si sabían que los costos administrativos tienen que tener un porcentaje sobre los ingresos estipulados. O sea, no es que yo no puedo gastar, digamos, más del 20% en administrar la empresa, porque algo está mal, ¿sí? Entonces está bueno tener esta medición para decir, si todas las empresas logran administrarse con menos del 20% de los ingresos obtenidos, mi empresa también lo tiene que lograr. Entonces, bueno, esto es un caso. Fíjense que en este caso sí tenemos distintos esperados porque tiene una temporalidad, o sea, es un ejemplo nada más, para que ustedes vean que los rojos ya no son todos igualitos, pero no tiene ningún sentido real. Toda esta información que ven no tiene nada de realidad, es todo ficticio. El punto es que este sería el valor histórico que vamos teniendo en cada uno de los meses, y este es el gráfico que más me gusta a mí, que de alguna manera me muestra las variables en forma separada. Fíjense que rápidamente me doy cuenta que hubo un pico en septiembre, entonces yo me tengo que ir a ver qué pasó. O sea, en septiembre, ¿por qué subió tanto el costo administrativo? Después me doy cuenta que bajó en octubre, y puede pasar lo que dijo Daniel ayer, que me cargaron todo un gasto, una prima de seguro toda junta en septiembre, y bueno, entonces se vio reflejado después en el mes que sigue. Bueno, y esos son todos los detalles que hay que empezar a trabajar en la administración. Por ejemplo, amortizar todo junto no sirve, hay que amortizar por mes. Cargar una prima de seguro toda junta tampoco, hay que hacer una provisión y después ir separando el seguro por mes. Y así como ese detalle, hay un montón. Por ejemplo, si yo tuve el gasto energético en agosto y me llegó la factura en septiembre, la fecha de valoración tiene que ser de agosto para que el gasto me quede en agosto, porque ese fue el gasto energético en ese mes. Y esos son todos los detallitos donde, de alguna manera, nosotros colaboramos para que ustedes vayan cumpliendo con todos esos detalles y vayan llegando al objetivo que sería esto, ¿sí? O sea, sería esto, y sobre todo lo que nosotros queremos es que el objetivo sea que obtengan mayor eficiencia en la empresa, que estén más cómodos, que se diviertan con estos relojes y que ganen mucho más. O sea, para nosotros el caso de éxito final es eso. No llevar el IVA, pasar chicore y todo lo demás. Todo eso es como, bueno, es un acompañamiento. Pero este es el objetivo de Triley, y no hemos logrado en muchos casos llegar a esto porque, como les decía, no hay conocimiento suficiente, y por eso hemos decidido con Daniel hacer estos seminarios, tanto para clientes como para no clientes, para dar información. O sea, realmente sabiendo, uno ya por lo menos tenés como la intención o podés a futuro pensar en algo de este tipo. Así que bueno, creo que con esto concluyo. No sé si Daniel, vos querés hacer alguna, finalizarlo, Sí, sí, la perfecto. información, o hacer alguna aclaración. No, no, está muy bien. Cerrame y así ya dejo en la otra filmina que se pongo. Espérate que... Fíjate si puedes compartir vos, así me cerras a mí, porque... Pero discúlpame, una consulta. Sí, por supuesto. En el caso de que obviamente es importante el conocimiento, la capacidad de la persona que ingresa los datos, el data entry, para poder ir, que toda la información vaya por derivado donde tiene que ir, en los módulos donde tiene que ir. Me imagino entonces que esto se alimenta de cada módulo que nosotros ya tenemos, ingresamos todos, la facturación, las ventas y demás, cobros, pagos. En el caso que yo no utilice un módulo, un DIP, en mi caso es el de sueldo, ¿esa sería la carga manual que hablaste al principio? Tal cual. Esos datos Tal yo cual. los Ese es tengo un que ingresar ejemplo manual. perfecto. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto para decir, puedo usar el tablero aunque me falten cosas en el sistema. O sea, no pasa nada. Justamente para eso están las mediciones manuales.
Perfecto, yo lo Y llevo por otro también, lado, con eso lo voy ingresando, lo mismo planilla que yo tengo de otro sistema que me lo pasa el estudio más que nada, y ingresar esos datos al sistema como novedad. exacto, exacto, sí, sí. A ver, en realidad es muy, muy amplio y hay millones de posibilidades. Estas variables que yo les conté, activos, pasivos, corriente, no corriente, ingresos, gastos y demás, son los estándares, pero nosotros les podemos diseñar variables especiales. Entonces, vamos a buscar, o sea, tal vez no hace falta cargarlo manual. Si de alguna manera lo cargan como un movimiento manual, ya es suficiente. Entonces, vamos a buscar y generamos una variable para ustedes que se llame sueldos y jornales y sabemos que tenemos que ir a buscar esa cuenta para, qué sé yo, traernos ese valor, ¿sí? Así como los distintos impuestos de sueldos o lo que sea que se necesite. Perfecto, ¿Sí? gracias. Entonces hay muchísimas alternativas para ir a buscar la información del sistema, como también de conectarnos con otros sistemas. Perfecto, genial. En mi caso, el portal. Claro, nos podemos conectar con otro sistema e ir a buscar el dato al portal, sin ningún problema. Perfecto, perfecto. La parte que no les conté, pero que es fundamental y es muy distinto a un reporte, es que fíjense que les mostré que, no lo están viendo, pero cada valor queda guardado para siempre. Es como que un reporte, vos lo sacás, mirás los datos, cuando lo cerrás, si no lo guardaste, lo perdés, porque si alguien me cargó algo, alguien me tocó algo, lo que sea, lo vuelvo a sacar y salió diferente. La parte buena es que cuando vos haces cálculo de datos, obviamente tenés que tener cerrado el mes, queda guardado para toda la vida ese ingreso, ese costo, lo que sea, en el cuadrante de la semana que corresponda. ¿Se entiende? Entonces es genial porque es como que no es que tiene esa dinámica de que me tocaron, me cambiaron, me hicieron un asiento y me rompieron todo. O sea, no pasa esa situación. Así que es muy bueno en ese sentido también. Bien, muchas gracias, Verónica, por este complemento que es la vivencia real del Balance Scorecard. O sea, ver un Balance Scorecard en vivo, esto es un privilegio muy importante porque normalmente los que hablamos de estos sistemas los presentamos a través de plantillas y poder ver todo lo que se puede estar haciendo, inclusive cuando si yo trabajo con proyectos, la comparación o los distintos relojes de los proyectos me dan una ventaja competitiva para tomar decisiones. Bien, estos son los microseminarios. Van a seguir habiendo microseminarios, le agradecemos. Cada 2 o 3 meses va a haber un microseminario sobre costos, sobre esto que ya vimos, el Balance Scorecard. Podemos estar hablando sobre marketing, marketing estratégico. Van a haber distintos relacionados con los ERP y los beneficios que da. Puede que estemos trabajando con el CRM próximamente para que también sea otro de los elementos muy útiles que brindan los ERP. Tengo 3 novedades que están basadas en las investigaciones que realicé. 2 muy buenas y una no tan buena. La muy buena es que justo en esta época es muy interesante trabajar, justo septiembre, octubre, cuando las empresas normalmente trabajan en el diagrama del año siguiente. Es decir, es cuando elaboran el plan de negocio, es cuando da oportunidades, porque muchas veces, si ya empezó el año, yo ya tengo que estar trabajando muy fuertemente. Entonces, todavía las empresas, si no son empresas de temporada, pero están justo como para pensar en introducir el Balance Scorecard en la organización o un RP para ir pensando para el año que viene. Es decir, ahora la planificación es cuando se planifica septiembre, octubre para poderlo hacer. Es el primero. El otro muy positivo es todo aquel que después de un determinado seminario, de haber conceptualizado algo que le gustaba y veía que iba a ser muy útil, las investigaciones determinan que el 80% de los que buscaron implementar o iniciaron algo en los 30 próximos días, el 80% lo consiguieron.
El otro punto negativo es el que no lo realizó en los 30 días siguientes, se observa que ese porcentaje baja drásticamente a un 15%, porque el día a día es devorador. Entonces, yo sí me gustó, salí, muchos jóvenes cuando se dan algunas capacitaciones dicen, lo entendí, lo comprendí, ¿y lo aplicaste? No, no lo apliqué. Yo, ¿cómo terminé de hacer un curso de marketing y no aplicaste esto en tu organización? Me gustó, pero después el día a día uno lo hace que le sea medio imposible. Así que mi pequeño aporte es, si lo han visto como interesante para ver en la empresa, esto está grabado, va a ser compartido. Estas filminas, si la quieren, también pueden ser compartidas, no hay ningún tipo de problema, es parte de lo que brinda Trilay, y la grabación inclusive, como ya indiqué anteriormente. Van a tener un certificado, se le entrega un certificado por la asistencia a este seminario, a este microseminario, que será entregado entre el día viernes y el lunes a más tardar, y bien a los que no hayan recibido las plantillas, hay unas plantillas en Excel y hay una en PDF, que es el resumen que yo había mostrado anteriormente.